Mi hijo gritó, «Estás exagerando por atención, relájate», hasta que el cardiólogo me hospitalizó de urgencia. Había lágrimas que ya ni sabía derramar. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un maninceso? Segundo, ¿sientes que esto te suena familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Carmen Esperanza Morales y tengo 73 años. Vivo en un rinconcito prestado en el departamento de mi hijo Raúl, allá en Guadalajara. Una habitación al fondo, junto al cuarto de trastos, donde ni la luz del amanecer logra colarse bien por esa ventanita que da al patio interior. Desde ahí escucho todos los días el bullicio de la vecindad de Tlaquepaque, los camiones del transporte público rugiendo por la avenida, los gritos de los niños jugando fútbol en la calle, el aroma del pozole que prepara Doña Lupe en el puesto de la esquina. Siempre me despierto antes que el sol. Son viejas costumbres de una mujer que cuidó una casa ella sola durante 42 años, desde que me casé con mi difunto Aurelio hasta el día que lo enterré en el Panteón de San Miguel. Ahora, todo lo que me queda es este rincón que mi hijo me prestó hace 2 años, cuando vendí mi casita de adobe en el pueblo para ayudarle con la enganche de este departamento. Esa mañana de abril, el dolor en el pecho era distinto. No era el típico pinchazo que me daba cuando subía las escaleras, sino algo más profundo, como si algo dentro de mí se estuviera apagando lentamente, como la veladora que le prendía todas las noches al Sagrado Corazón de Jesús en mi buró. Me levanté temblando, agarrándome de la pared para no caer. Mis pantuflas gastadas arrastraron por el piso frío hasta llegar a la cocina, donde ya tenía preparado el café de olla para toda la familia, como todos los días desde hace 2 años. El dolor me apretaba el pecho como un puño cerrado. Raúl, ¿puedes acompañarme al centro de salud? Pregunté desde la cocina, con la voz quebrada por el miedo que me recorría el cuerpo. Él ni me volteó a ver. Siguió desayunando sus chilaquiles rojos mientras revisaba su celular, con esa cara de fastidio que ya conocía tan bien. ¿Otra vez con lo mismo, mamá? ¿Qué quieres ahora? ¿Que te digan que estás estresada otra vez? Es puro psicológico. Me gritó sin despegar los ojos de la pantalla. No, mijo. Me duele el pecho de verdad. No es ansiedad. Lo siento aquí adentro. Me toqué el corazón con la mano temblorosa. Él aventó el vaso de vidrio contra la mesa con tanta fuerza que pensé que se iba a quebrar. Estás exagerando por atención, relájate. Siempre igual. Que te duele esto, que te falta lo otro. ¿Sabes lo que me cuesta mantener esta casa? No tengo tiempo para tus dramas de vieja aburrida. Sus palabras me pegaron como cachetadas en plena cara. Me quedé parada ahí, con mis manos arrugadas, temblando y la cara ardiendo de vergüenza. Su esposa Mariela, sin despegar los ojos de su teléfono, murmuró desde la sala. Le encanta hacerse la víctima, siempre inventando enfermedades para llamar la atención. Quise responderle, defenderme, decirle que yo había criado a 5 hijos sin quejarme nunca, que había trabajado limpiando casas hasta los 65 años para sacar adelante a esta familia, pero ya no tenía fuerzas. El dolor me tenía dobladita, agarrándome el pecho mientras sentía que el aire no me llegaba a los pulmones. En mi cuarto, me senté en la orilla de mi cama angosta y saqué mi Biblia gastada, esa que me regaló mi madre cuando hice la primera comunión. La abrí en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Las lágrimas se me escurrían por las mejillas, mientras susurraba una oración que ya sabía de memoria, la misma que rezaba todas las noches pidiendo paciencia para soportar el desprecio de mis propios hijos. No fue la primera vez que mis propios hijos me trataron como si fuera un estorbo. Desde que me mudé con ellos tras el funeral de Aurelio, no hubo un solo día en el que me sintiera verdaderamente bienvenida en lo que antes consideraba mi hogar. Recuerdo perfectamente el día que llegué con mis 2 maletas desgastadas y mi imagen del Sagrado Corazón envuelta en un rebozo. Mariela me recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ay, suegrita, qué bueno que ya llegó. Mire, ya le preparamos su cuartito. Esperamos que esté cómoda», me dijo, pero su tono tenía esa frialdad que una madre reconoce cuando no es sincera. A los pocos días empezaron los cambios. Mariela quitó todos mis crucifijos de las paredes comunes.
Es para modernizar el espacio, suegra. Ya sabe cómo son las casas de ahora, más minimalistas, me explicó mientras envolvía mi imagen de la Virgen de Guadalupe en papel periódico. Mi rosario de nácar, ese que me había regalado Aurelio en nuestras bodas de plata, desapareció. Del librero de la sala. Cuando pregunté por él, Mariela me dijo con esa sonrisita falsa: ¡Ay, se me olvidó decirle! Lo guardé en su cuarto para que no se pierda. Es que los niños juegan mucho aquí y ya sabe cómo son. Los domingos ya no eran para misa en la parroquia de San José, donde había comulgado durante más de 50 años. Ahora eran para limpiar la casa profunda y no perder el tiempo con esas cosas, según las palabras exactas de mi nuera. Suegra, usted ya cumplió con Dios toda su vida. Ahora déjenos descansar los domingos, me decía Raúl mientras se tumbaba en el sillón a ver la televisión. Pero lo que más me dolía era escucharlos hablar de mí como si fuera un mueble viejo que estorbaba. Sus voces se colaban por las paredes delgadas de mi cuarto. A ver cuándo la señora se decide y se va a un asilo, susurraba Mariela mientras lavaba los trastes. En cuanto termine de pagar el churu, te juro que la meto en uno de esos lugares del gobierno. Le contestaba Raúl con esa voz que yo le conocía desde niño, cuando mentía. Y mientras tanto yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, tender las camas, lavar la ropa de toda la familia y cuidar a mis nietos Sebastián y Valeria cuando regresaban de la escuela. Todo para ganarme el techo, como me lo recordaba Mariela cada vez que me veía descansar 5 minutos. ¿Acaso habían olvidado que yo vendí mi casita de 3 recámaras, esa que Aurelio y yo construimos ladrillo por ladrillo, para darles el enganche de este departamento? ¿Ya no se acordaban de las madrugadas que me levanté para cuidar a Raúl cuando tenía neumonía a los 8 años? ¿O cuando Mariela dio a luz a Valeria y yo me quedé un mes completo ayudándola sin cobrar un peso? Cada noche, antes de dormir, me arrodillaba junto a mi cama con el rosario entre los dedos y le pedía a la Virgen Santísima que me diera fuerzas para aguantar otro día más. Madre mía, tú que sufriste viendo a tu hijo en la cruz, ayúdame a cargar esta cruz con paciencia, susurraba mientras las cuentas se deslizaban entre mis dedos artríticos. Pero las oraciones parecían rebotar contra el techo. Dios parecía estar sordo a mis súplicas. Me empezaba a preguntar si acaso esta era mi prueba, como la de Job, o si simplemente él ya se había olvidado de mí, como mis propios hijos. Una tarde de marzo, mientras planchaba la ropa de Raúl, escuché que hablaba por teléfono con su hermana Leticia, que vive en Tijuana. No, hermana, la jefa está bien, come bien, duerme en su cuarto, no se queja de nada. Está cómoda aquí con nosotros, mintió descaradamente. Cuando colgó, me miró de reojo y me dijo: no vaya a andar contándole cosas raras a mi hermana, ¿eh? Que luego se preocupa y nos regaña. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me senté en mi cama angosta, viendo la fotografía de Aurelio que tenía en mi buró, y le hablé como si estuviera vivo. Viejo, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé como madre? Estos muchachos que criamos con tanto amor ahora me tratan peor que a una sirvienta. Y lo peor es que tengo que fingir que todo está bien para no causar problemas. El silencio de la noche me respondió con el ruido lejano de los camiones urbanos y el ladrido de los perros callejeros. Ni siquiera mi difunto esposo parecía escucharme desde el cielo. Los meses fueron pasando como un calvario silencioso. Cada día era igual al anterior: despertarme en la oscuridad, preparar el café de olla, barrer el patio, lavar los trastes, del desayuno que dejaban regados, y aguantar las miradas de fastidio de Mariela cuando me veía sentada 5 minutos en el sillón. Suegra, ¿ya barrió el patio de atrás? Es que viene mi comadre en la tarde y no quiero que vea la casa sucia, me decía todos los días, como si yo fuera la empleada doméstica. Mi cumpleaños número 73 llegó un 15 de mayo. Me desperté con una pizca de esperanza, pensando que, tal vez, solo tal vez, Raúl recordaría la fecha. Preparé el desayuno como siempre y esperé. Nada. Mariela se fue a trabajar a la farmacia sin decir una palabra. Raúl se fue en su tsuru blanco sin siquiera voltearme a ver. Pasé todo el día esperando una felicitación, un abrazo, aunque fuera una sonrisa. Al atardecer me senté en mi cama con mi Biblia en las piernas y traté de no llorar. Abrí en el Salmo 139. Señor, tú me conoces cuando me siento y cuando me levanto. Las palabras se me nublaron por las lágrimas.
Esa noche, Valeria, mi nieta de 19 años, llegó de la universidad y se metió a mi cuarto a escondidas. «Abuela, ¿hoy no era tu cumpleaños?», me preguntó con esos ojitos tristes que se parecían tanto a los míos cuando era joven. «Sí, mija, pero no te preocupes, ya estoy muy vieja para festejar». Le mentí, limpiándome las lágrimas. «Pero papá y mamá ni se acordaron». «¿Cómo es posible?», se indignó la muchacha. «Andan muy ocupados, Valeria. Tienen muchas preocupaciones», la defendí como siempre hacía. Ella me abrazó fuerte y me dio un chocolate que había comprado en la tiendita de la esquina. Fue el único regalo que recibí en mi cumpleaños 73. 2 semanas después, me enfermé del estómago. Fueron 3 días vomitando y con diarrea, sin poder comer nada sólido. Mariela pasaba por mi cuarto y me veía retorciéndome en la cama. «¿Ya se siente mejor, suegra? Es que necesito que cuide a Sebastián porque tengo que ir al súper», me dijo el segundo día cuando yo apenas podía mantenerme en pie. «Mariela, creo que necesito ir al doctor». «No se me quita», le supliqué con la voz ronca. «Ay, suegra, seguro es algo que comió. Tómese un té de manzanilla y ya verá que se mejora. Los doctores del Seguro Social solo la van a hacer esperar horas para decirle que tome suero», me contestó desde la puerta, sin siquiera acercarse. El tercer día, Valeria me encontró desmayada en el baño. Ella misma me llevó al centro de salud en un taxi, pagando con el dinero que tenía ahorrado de su trabajo de medio tiempo en una papelería. «Abuela, tiene una infección intestinal fuerte. Pudo haber sido peligroso si no hubiera venido, Menguía», dijo el doctor después de revisarme. Cuando regresamos a la casa con las medicinas, Mariela me reclamó. «¿Por qué no me avisó que se iba a ir?». Tuve que salir corriendo del trabajo porque Sebastián estaba solo. Mi jefa se molestó conmigo. Ni siquiera preguntó qué tenía o si estaba mejor. Los domingos se volvieron los días más pesados. Mientras toda la familia descansaba, yo me las ingeniaba para ir caminando sola a la misa de las 7 de la mañana en San José. Era una caminata de 20 minutos bajo el sol de Guadalajara, pero necesitaba escuchar la palabra de Dios para no volverme loca. Doña Carmen, una señora de mi edad que se sentaba siempre en la tercera banca, me saludaba con cariño. «¿Cómo está, Carmencita? Ya tiene rato que no la veía por el mercado», me decía después de misa. «Ando ayudando a mi hijo con la casa, ya sabe cómo es», le contestaba, fingiendo que todo estaba bien. Pero la verdad era que Mariela ya no me dejaba ir sola al mercado de San Juan de Dios. «Suegra, mejor hago yo las compras. Es que usted no sabe regatear y siempre le dan gato por liebre». Me había dicho un día que regresé con los jitomates un peso más caros. Poco a poco me fueron quitando todo, las salidas, las decisiones, hasta la libertad de escoger qué ver. En la televisión. «Ay, suegra, esas novelas están muy aburridas. Mejor vemos las noticias», decía Mariela cambiando el canal cuando yo estaba viendo mi telenovela de las 2. Una noche de junio, después de rezar el rosario completo, me quedé despierta mirando el techo de mi cuarto. El dolor en el pecho ya llevaba varias semanas molestándome, pero después de lo que había pasado con mi enfermedad del estómago, ya no me atrevía a decir nada. «Diosito lindo», le susurré a la oscuridad. «Si tú ves todo lo que pasa aquí, abajo, ¿por qué no me das una señal? No te pido que me saques de aquí, solo que me des fuerzas para aguantar. Pero si de verdad me estás poniendo a prueba como a Job, dame la sabiduría para entender qué quieres de mí». El silencio fue mi única respuesta. Ni siquiera los perros ladraron esa noche. Al día siguiente, mientras tendía la ropa en el patio, se me resbaló de las manos una taza de peltre que había sido de mi madre. Se quebró en 3 pedazos contra el piso de cemento. Me agaché a recoger los fragmentos y, sin poder aguantar más, comencé a llorar en silencio. Mariela salió al escuchar el ruido. «¿Ahora qué pasó?» «Ay, suegra, qué descuidada. Esa taza todavía servía», me regañó mientras yo seguía en cuclillas, llorando sobre los pedazos rotos. Esa noche me miré en el espejo del baño común. Vi a una mujer acabada, con ojeras profundas y el cabello más gris que nunca. Toqué mi rosario que traía colgado en el cuello y susurré. «Virgencita de Guadalupe, si tú sufriste viendo a tu hijo rechazado y maltratado, ayúdame a entender por qué mis propios hijos me tratan así. Dame una señal de que no me has abandonado». Pero esa señal tardaría en llegar. Y cuando llegara,
sería de la manera más dolorosa que jamás imaginé. Aquella mañana de abril amaneció diferente. El dolor en el pecho ya no era solo una molestia pasajera, sino algo que me apretaba como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. Me levanté como siempre a las 5, pero esta vez tuve que agarrarme de la pared para no caerme. Mientras preparaba el café de olla, las manos me temblaban tanto que derramé agua hirviendo en la estufa. El siseo del vapor me asustó, y el dolor se intensificó. Me senté en la silla de la cocina, respirando como pude, esperando a que pasara. Pero no pasaba. Raúl, ¿puedes acompañarme al centro de salud? Le pedí cuando bajó a desayunar, con la voz quebrada por el miedo. Ya, conoces su respuesta. Después de gritarme y humillarme frente a Mariela, se fue azotando la puerta. El ruido me atravesó el pecho como una puñalada. Me quedé sola en la cocina, con el dolor aumentando y las lágrimas corriendo por mis mejillas. Mariela terminó su café y antes de irse a la farmacia me dijo: «Suegra, no se olvide de recoger a Sebastián de la escuela a las 2, y si va a estar así de dramática todo el día, mejor no salga. Los vecinos van a empezar a hablar». El dolor me tenía dobladita sobre la mesa de la cocina. Traté de rezar un Ave María, pero ni siquiera podía concentrarme en las palabras. «Dios te salve María, llena eres de gracia». Pero mi mente solo repetía las palabras crueles de Raúl. Dramas de vieja aburrida. Dramas de vieja aburrida. Logré llegar a mi cuarto arrastrando los pies. Me senté en la orilla de la cama y saqué mi celular viejo, ese que Valeria me había regalado para mi cumpleaños. Pasado. Marqué el número de mi comadre Esperanza, que vivía en Tlajomulco. «Bueno», contestó con su voz alegre de siempre. «Comadre, soy Carmen. ¿Cómo está?», le dije tratando de sonar normal, pero me salió una voz ahogada. «Ay, comadrita, ¿qué le pasa? La escucho muy rara». «No, nada. Solo que me duele un poquito el pecho y mis hijos dicen que estoy exagerando», le confesé porque necesitaba que alguien me escuchara. «¿Cómo que exagerando? Carmen, usted nunca se queja de nada. Si dice que le duele, es porque le duele. De verdad». «¿Ya fue al doctor?» «Raúl dice que no tiene tiempo para llevarme, que es puro psicológico». Le expliqué mientras el dolor me apretaba más fuerte. «Ese muchacho desgraciado. Oiga, ¿quiere que vaya por usted? Puedo llegar en 1 hora en el camión». «No, comadre, no se moleste, ya se me va a pasar». Le mentí, porque no quería causarle problemas. Cuando colgué, el dolor era tan fuerte que tuve que acostarme. Cerré los ojos y traté de rezar, pero lo único que me llegaba a la mente eran recuerdos de cuando Raúl era niño y se enfermaba. Recordé esa noche de diciembre cuando tenía 6 años y le dio fiebre altísima por una infección de garganta. Aurelio estaba trabajando en el norte y yo me quedé toda la noche despierta, poniéndole trapitos húmedos en la frente, dándole cucharaditas de agua, llevándolo cargado al centro de salud a las 3 de la madrugada, porque la fiebre no bajaba. «Mamita, no me dejes», me había dicho ese niño aferrándose a mi cuello. Y yo le prometí que nunca lo dejaría, que siempre estaría ahí para cuidarlo. ¿Dónde estaba ahora ese niño que me prometía que cuando fuera grande me iba a cuidar mejor que nadie? ¿Cómo se había convertido en este hombre que me gritaba y me trataba como si fuera una carga? El dolor se volvió insoportable cerca de las 12 del día. Sentía como si me estuvieran clavando cuchillos en el pecho, como si me faltara el aire. Me levanté para ir al baño, pero las piernas no me respondieron. «¡Raúl!», grité con todas las fuerzas que me quedaban, pero recordé que se había ido a trabajar. «¡Mariela!», volví a gritar, pero ella también estaba en la farmacia. Solo estaba Sebastián, mi nieto de 12 años, que había llegado temprano de la escuela. Lo escuché corriendo por el pasillo. «¿Abuela? ¿Qué le pasa?», me preguntó asustado al verme tirada en el piso de mi cuarto. «Mijo, llama a tu papá. Dile que me duele mucho el pecho, que no puedo levantarme», le dije con la poca voz que me quedaba. Sebastián marcó el número de Raúl con sus manitas temblorosas. «Papá, soy Sebas. La abuela está en el suelo de su cuarto y dice que le duele el pecho. ¿Qué hago?», escuché que le decía al teléfono. No pude oír la respuesta de Raúl, pero vi la cara de confusión de mi nieto. «Pero papá, no se puede levantar. Está muy pálida», insistió el niño.
Después de colgar, Sebastián se acercó a mí. Abuela, papá dice que se tome una pastilla para el dolor de cabeza y que se acueste. Que él viene en la noche. Mijo, llama a una ambulancia, por favor. Le supliqué porque sabía que esto no era normal. Pero papá se va a enojar si gasto dinero en doctores, me dijo el niño, repitiendo lo que había escuchado miles de veces en esa casa. Sebastián, hazme caso. Marca 911. Diles que soy una señora grande y que me duele mucho el pecho. Le dije con la poca autoridad que me quedaba como abuela. El niño, asustado por verme así, obedeció. En 20 minutos llegaron los paramédicos. 2 jóvenes uniformados entraron a mi cuarto y me revisaron rápidamente. Señora, sus signos vitales están alterados. Tenemos que llevarla al hospital inmediatamente, me dijo uno de ellos mientras me ponían una mascarilla de oxígeno. ¿Hay algún familiar que pueda acompañarla?, le preguntaron a Sebastián. Mi papá está trabajando y mi mamá también. Solo estoy yo, contestó mi nieto con lágrimas en los ojos. No te preocupes, mijo, cuida la casa. Dile a tu papá que estoy en el hospital civil, le dije antes de que me subieran a la ambulancia. Durante el trayecto al hospital, con las sirenas sonando y las luces rojas reflejándose en las ventanas de los edificios de Guadalajara, solo pensaba en una cosa. Diosito, si me voy a morir, por favor perdona a mis hijos. Ellos no saben lo que hacen. Pero Dios tenía otros planes para mí, y lo que estaba a punto de suceder en ese hospital cambiaría todo para siempre. Desperté, en una cama de hospital rodeada de máquinas que pitaban constantemente. El olor a desinfectante me mareaba y una enfermera joven me estaba tomando la presión. Todo me dolía, especialmente el pecho, donde sentía como si me hubieran puesto una plancha caliente. ¿Cómo se siente, señora?, me preguntó la enfermera con una sonrisa amable. Su gafete, decía enfermera Patricia. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy?, pregunté con la voz ronca. Está en el hospital civil. Llegó con un infarto al miocardio. Fue algo serio, pero ya está estable, me explicó mientras escribía algo en una tabla. ¿Un infarto? ¿Yo? No podía creerlo. Siempre había sido fuerte. Nunca me había enfermado de gravedad. Un doctor entrado en años, con el cabello canoso y lentes, entró al cuarto. Su bata blanca tenía bordado Dr. Hernández, cardiología. Señora Morales, soy el Dr. Hernández. Usted sufrió un episodio cardíaco importante. Si llega unas horas más tarde, probablemente no estaríamos platicando ahorita, me dijo. Con seriedad, pero con bondad en los ojos. Las palabras me cayeron como cubetazos de agua fría. ¿Un infarto? ¿Casi me muero? Y entonces recordé todo. Los gritos de Raúl, su desprecio, las palabras de Mariela. Mi propio hijo había pensado que estaba fingiendo mientras mi corazón se moría lentamente. Doctor, ¿ya saben mis hijos? ¿Ya vinieron?, pregunté con un hilito de esperanza. Su nieto nos dio los números de teléfono. Hablamos con su hijo, le explicamos la situación. Dijo que vendría en cuanto pudiera. Me contestó el doctor, pero algo en su tono me decía que había más. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, pregunté viendo que ya era de noche por la ventana. Desde ayer en la tarde. Ya pasó un día completo, señora. Un día completo y nadie había venido. Nadie se había quedado conmigo. Mi corazón, que ya estaba roto físicamente, se partió también emocionalmente. La enfermera Patricia se acercó y me susurró al oído. Su nieta estuvo aquí toda la noche, pero la corrieron porque no es horario de visitas. Dijo que volvía hoy en la tarde. Al menos Valeria había estado ahí. Al menos alguien se había preocupado por mí. Las horas pasaron lentas. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, giraba la cabeza esperando ver a Raúl o a Mariela entrando por la puerta. Pero solo llegaban doctores, enfermeras y personal de limpieza que me saludaba con cariño. ¿Cómo está hoy, señora Carmen?, me decía doña Rosa, la señora que limpiaba los cuartos. Era una mujer morena, bajita, que me recordaba a mi propia madre. Ahí andamos, doña Rosa. Gracias por preguntar, le contestaba, porque al menos alguien se interesaba por mí. A las 3 de la tarde del segundo día, finalmente apareció Valeria.
Venía con los ojos hinchados de tanto llorar y cargaba una bolsita de plástico. «Abuela, gracias a Dios que está despierta». Me abrazó con cuidado de no lastimar los cables que tenía conectados. «Mija, ¿cómo supiste que estaba aquí?», le pregunté mientras le acariciaba su cabello largo y negro. «Sebastián me contó todo». «Abuela, perdóneme, pero papá no quería que viniéramos. Dijo que usted estaba bien, que era puro drama, que los doctores exageran. Yo tuve que escaparme de la casa cuando él se fue al trabajo», me confesó entre lágrimas. «¿Y tu mamá?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Mamá dice que los hospitales le dan ansiedad, que no puede venir porque se pone mal. Pero abuela, yo sé la verdad. Les vale. Les vale que usted casi se muera». Las palabras de mi nieta me dolieron más que el infarto mismo. Del papel que cargaba sacó un pequeño Nuevo Testamento, de esos que regalan en las iglesias evangélicas. Mi amiga Lupita me lo dio para usted. Me dijo que cuando su abuela estuvo en el hospital, esto la consoló mucho. «¿Quiere que le lea algo?», me preguntó secándose las lágrimas. «Léeme el Salmo 91, mija. Ese siempre me da paz», le pedí mientras cerraba los ojos. Su voz juvenil llenó el cuarto del hospital. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Mientras escuchaba las palabras sagradas, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Una paz que no venía de mis hijos, ni de mi situación, sino de algo más alto, más grande que todo el dolor humano. «Abuela, ¿todavía cree en Dios después de todo lo que le ha pasado?», me preguntó Valeria cuando terminó de leer. «Más que nunca, mija. Porque si Dios no existiera, yo ya estaría muerta. Él me salvó para algo. Todavía no sé para qué. ¿Pero me salvó?», le contesté con una certeza que me sorprendió a mí misma. Esa noche, después de que Valeria se fue prometiendo regresar al día siguiente, me quedé sola con mis pensamientos y las máquinas que monitoreaban mi corazón roto. Una enfermera nueva entró a revisarme. Era mayor, con canas y arrugas que hablaban de años de experiencia. «Buenas noches, señora. Soy la enfermera Consuelo. Vengo del turno nocturno», me dijo con una voz maternal que me tranquilizó inmediatamente. «Buenas noches, hija», le contesté. Mientras me tomaba los signos vitales, me preguntó: «¿No vino nadie más de su familia a verla? Solo he visto a la jovencita». «No. Están muy ocupados con sus trabajos», mentí, defendiéndolos por costumbre. Consuelo me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han visto mucho sufrimiento. «Señora, yo llevo 30 años trabajando en hospitales. He visto de todo. Y déjeme decirle algo. Una madre que casi se muere de un infarto no es algo que se ignore por estar ocupado. Eso es algo más profundo», me dijo con delicadeza, pero con firmeza. Sus palabras me calaron hondo porque confirmaban lo que yo no me atrevía a pensar, que mis hijos realmente no me querían, que para ellos yo era solo una carga de la que querían deshacerse. «Enfermera, ¿usted cree que Dios castiga a las madres por haber fallado en la crianza de sus hijos?», le pregunté con la voz quebrada. «Ay, señora, Dios no castiga a las madres buenas. Lo que pasa es que a veces criamos hijos que no valoran lo que tuvieron hasta que lo pierden. Pero eso no es culpa suya», me consoló mientras me arropaba como si fuera su propia madre. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. No porque estuviera cómoda, sino porque finalmente alguien me había dicho que no era mi culpa, que yo no había fallado como madre, que el problema no era mío. Y en mis sueños vi a mi madre, que había muerto hacía 15 años. Me sonreía y me decía: «Mija, ya es hora de que te respetes a ti misma. Ya sufriste suficiente». Cuando desperté al amanecer, algo había cambiado dentro de mí. El corazón me seguía doliendo físicamente, pero emocionalmente sentía algo diferente. Ya no era solo dolor, era determinación. Al cuarto día en el hospital, finalmente apareció Raúl. Lo vi entrar por la puerta con esa cara de fastidio, que ya conocía tan bien, revisando su reloj como si estuviera perdiendo tiempo valioso. Venía directo del trabajo, todavía con su uniforme de la fábrica de autopartes donde trabajaba. «¿Ya está mejor, amá?», me preguntó sin siquiera acercarse a la cama, manteniéndose junto a la puerta como si fuera a salir corriendo. «Hola, mijo. Sí, ya estoy mejor.
El doctor dice que fue un infarto, le expliqué, esperando ver aunque fuera una chispa de preocupación en sus ojos. Ah, bueno. ¿Y cuándo le dan de alta? Porque Mariela está preguntando. Ya sabe cómo. Es con las cosas de la casa, me dijo mientras escribía mensajes en su celular. No preguntó si me había dolido, si había tenido miedo, si necesitaba algo. Solo quería saber cuándo regresaría a hacerme cargo de sus obligaciones domésticas. El doctor dice que tal vez mañana, si todo sigue bien. Le contesté, sintiendo cómo se me encogía el corazón otra vez. Órale, qué bueno. Porque la verdad, sin usted la casa está hecha un desmadre. Sebastián no sabe ni hacerse un sándwich y Valeria anda muy rebelde, no quiere ayudar en nada. Me reclamó, como si yo hubiera escogido enfermarme para fastidiarlos. Raúl, mi hijo. El doctor me dijo que casi me muero, que si llego unas horas después. Traté de explicarle la gravedad de lo que había pasado. Ay, mamá, ya no se ponga dramática. Está viva, está bien, ya pasó. Los doctores siempre exageran para que uno se asuste y pague más consultas. Me interrumpió con esa sonrisita burlona que me partía el alma. Me quedé callada. Por primera vez en mi vida, me quedé completamente callada ante la crueldad de mi propio hijo. Algo se había roto dentro de mí durante esos días en el hospital, pero no era mi corazón físico. Era mi capacidad de seguir justificando lo injustificable. Bueno, ya me voy. Tengo que pasar al Oxxo a comprar cosas para la cena. Mañana que llegue a la casa ya sabe cómo nos gusta que esté todo organizado, me dijo dirigiéndose a la puerta. Raúl. Lo detuve con una voz que yo misma no reconocí. ¿Qué? Se volteó impaciente. Nada, mijo, que mañana hablamos, le dije. Pero por dentro una vocecita nueva me susurraba que esa conversación sería muy diferente a todas las anteriores. Esa tarde llegó el doctor Hernández con mi expediente en las manos. Señora Morales, sus estudios salieron bien. Mañana puede irse a casa, pero con ciertas condiciones, me explicó sentándose en la silla junto a mi cama. Dígame, doctor. Nada de esfuerzos físicos durante al menos 6 semanas. Nada de cargar cosas pesadas. Nada de andar agachándose mucho. Nada de estresarse. Su corazón necesita sanar completamente, me explicó con seriedad. ¿Y qué pasa si no hago caso? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Puede tener otro infarto, y la próxima vez podríamos no tener tanta suerte. Señora, usted necesita cuidarse. ¿Su familia entiende la gravedad de su situación? La pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza toda la noche. ¿Mi familia entendía? Por supuesto que no. Para ellos yo era la sirvienta gratuita que se había enfermado y ahora no podía trabajar temporalmente. Al día siguiente, Valeria vino a recogerme. Cargaba una bolsita con ropa limpia que había lavado ella misma. Abuela, papá dijo que no podía venir porque tenía junta en el trabajo. Me pidió que la trajera a casa, me explicó mientras me ayudaba a vestirme. ¿Y tu mamá? Pregunté, aunque ya sabía que inventaría otra excusa. Dijo que tenía que trabajar un turno doble en la farmacia porque una compañera se enfermó, me contestó Valeria, pero vi en sus ojos que tampoco se creía la mentira. El camino de regreso a casa fue silencioso. Valeria me agarraba la mano y yo veía por la ventana del taxi las calles de Guadalajara que conocía desde niña. Todo se veía igual, pero yo me sentía completamente diferente. Cuando llegamos al departamento, Mariela estaba viendo televisión, en la sala. Me vio entrar y solo dijo, «Ay, qué bueno que ya regresó, suegra. La casa está hecha un desastre. Mire nada más cómo están los trastes amontonados». No me preguntó cómo me sentía. No me ofreció ayuda para llegar a mi cuarto. Solo se quejó del estado de la casa, como si yo hubiera escogido enfermarme para fastidiarla. «Mariela, el doctor dijo que la abuela no puede hacer esfuerzos físicos durante 6 semanas», le explicó Valeria. ¿6 semanas? ¿Y quién? ¿Va a hacer todo el quehacer? Yo trabajo todo el día y tu papá también. No podemos andar contratando sirvienta, contestó Mariela sin despegar los ojos de la televisión. Me fui a mi cuarto sin decir nada. Me senté en la orilla de mi cama y saqué el Nuevo Testamento que me había dado Valeria. Lo abrí al azar, y mis ojos cayeron en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Esas palabras me dieron vuelta en la cabeza. Toda mi vida había puesto a mis hijos antes que a mí misma, antes que a mi salud, antes que a mi dignidad. ¿Y para qué? Para que me trataran peor que a una extraña. Esa noche,
mientras escuchaba a Raúl y Mariela discutir en la sala sobre quién se haría cargo del quehacer mientras yo me recuperaba, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi celular viejo y marqué el número de mi comadre Esperanza. «Bueno», contestó su voz alegre. «Comadre, soy Carmen. ¿Se acuerda que me ofreció ayuda cuando estaba enferma?» «Claro, comadrita. ¿Qué necesita? ¿Cómo siguió del corazón?» «Comadre, necesito pedirle un favor muy grande, y necesito que me diga la verdad. ¿Usted cree que una madre tiene derecho a vivir con dignidad aunque sus hijos no la valoren?» Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Carmencita, ¿qué está pasando? Hábleme claro». Y por primera vez en años, le conté toda la verdad. Le conté sobre los desprecios, sobre las humillaciones, sobre cómo me trataban como sirvienta, sobre el infarto que casi me mata mientras ellos pensaban que estaba fingiendo. «Comadre, eso no es vida. Eso es esclavitud. Y ninguna madre, por más que ame a sus hijos, merece que la traten así», me dijo con indignación. «¿Pero no sería egoísta de mi parte pensar en mí misma? ¿No sería desobediente a Dios?», le pregunté con lágrimas en los ojos. «Carmen, Dios no creó a las madres para que fueran mártires de hijos malagradecidos. Dios nos creó para vivir con dignidad. Y si sus hijos no entienden eso, el problema no es suyo, comadrita». Esa noche, por primera vez en 2 años, no me levanté a preparar el café de la mañana siguiente. Me quedé en la cama, sosteniendo mi rosario, y le pedí a la Virgen de Guadalupe que me diera fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Porque había llegado el momento de que Carmen Esperanza Morales se respetara a sí misma, aunque eso significara romper cadenas que había cargado durante décadas. A las 8 de la mañana, Raúl entró como tromba a mi cuarto. «Mamá, ¿por qué no está hecho el desayuno? Mariela y yo tenemos que irnos a trabajar y no hay ni café», me gritó parado en la puerta, con esa actitud de jefe que había adoptado conmigo desde que llegué a su casa. Me senté despacio en la orilla de la cama, sosteniendo mi rosario entre las manos. Durante toda la noche había estado orando, pidiendo fuerzas para este momento que sabía que tenía que llegar. «Mijo, siéntate. Necesitamos hablar», le dije con una calma que yo misma no sabía de dónde venía. «¿Hablar de qué?» «Hablar no me va a dar de desayunar. Levántese y haga su obligación», me gritó más fuerte, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez algo había cambiado. En lugar de pararme corriendo a obedecerle, me quedé sentada y lo miré, directamente a los ojos. «Raúl, acabo de salir del hospital por un infarto que casi me mata. El doctor me dijo claramente que no puedo hacer esfuerzos físicos durante 6 semanas. Le expliqué con voz firme. «Ay, mamá, ya con eso. Los doctores exageran. Usted está bien, se ve bien», me contestó sin una pizca de compasión. Mariela apareció detrás de él, ya vestida para irse a la farmacia. «Suegra, ¿de verdad no va a hacer el desayuno?» «Porque ya se nos hizo tarde y no tuvimos tiempo de desayunar nada», me reclamó con esa vocecita falsa que usaba cuando quería manipularme. Me levanté despacio, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba, pero no de miedo esta vez. Era de determinación. «Hijos, durante 2 años he vivido aquí sintiéndome como una sirvienta en lugar de una madre y abuela. He cocinado, limpiado, cuidado niños, lavado su ropa y todo para ganarme un techo en la casa que se compró con el dinero de la venta de mi casa», les dije mirándolos a ambos. «¿Y? ¿Cuál es el problema? Todo mundo en esta casa colabora», contestó Raúl con cinismo. «El problema, mijo, es que ustedes no colaboran. Ustedes exigen, maltratan y desprecian. Cuando casi me muero hace 5 días, ustedes pensaron que estaba fingiendo. Mi propio hijo me gritó que estaba exagerando por atención mientras me daba un infarto. Mi voz se quebró al recordar ese momento. Mariela y Raúl se miraron incómodos. Era la primera vez que les hablaba así, sin miedo, sin suplicar, sin justificarlos. «Mamá, ya estuvo bueno de drama. ¿Qué quiere? ¿Que la tratemos como reina?», me dijo Raúl con burla. «No, mijo. Quiero que me traten como lo que soy, su madre. La mujer que los crió, que se desveló cuidándolos cuando estaban enfermos, que trabajó limpiando casas ajenas para que ustedes pudieran estudiar», le contesté, y por primera vez en años mi voz sonaba fuerte y clara. «Ay, suegra, eso fue su obligación como madre.
Nadie la obligó a tenernos, dijo Mariela con esa sonrisita cruel que tanto me dolía. Sus palabras fueron como una cachetada, pero esta vez, en lugar de agacharme y pedir perdón, me irguí completamente. Tienes razón, Mariela. Nadie me obligó a tenerlos, y nadie me obliga a seguir soportando esta humillación, les dije mirándolos a ambos. ¿Qué está insinuando?, preguntó Raúl con esa voz amenazante que usaba cuando quería intimidarme. Respiré profundo, toqué mi rosario que traía colgado en el cuello, y les dije algo que nunca pensé que tendría el valor de decir. Que ya no voy a cocinar. Para ustedes. Ya no voy a lavar su ropa. Ya no voy a limpiar su desorden. Ya no voy a cuidar a sus hijos gratis mientras ustedes se van de parranda. Y ya no voy a permitir que me hablen como si fuera una empleada doméstica mal pagada. El silencio, que siguió, fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. ¿Se volvió loca?, preguntó Mariela con la boca abierta. No, mija, me volví cuerda. Por primera vez en 2 años me volví completamente cuerda, le contesté con una sonrisa que me salió del alma. Raúl se puso rojo de coraje. Si no le parece cómo la tratamos, ahí está la puerta. Váyase, pero no venga después pidiendo que la regresemos, me gritó señalando hacia la salida. Perfecto, mijo. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar, le dije con una tranquilidad que me sorprendió hasta a mí. Ambos se fueron a trabajar azotando puertas, gritando que estaba loca, que me iba a arrepentir, que no tenía a dónde ir. Pero por primera vez en años sus gritos no me dolieron. Al contrario, me dieron paz. Esa misma mañana, llamé a mi comadre Esperanza. Comadre, ¿se acuerda de su ofrecimiento? Creo que es hora de aceptarlo, le dije. Claro, comadrita. ¿Qué necesita? Necesito un lugar donde quedarme unos días mientras arreglo mi situación. Les dije a mis hijos que ya no iba a permitir que me maltrataran, y me corrieron. De la casa. Le expliqué sin una gota de tristeza en la voz. Esos desgraciados. Véngase para acá inmediatamente. Mi casa es su casa, comadrita. Y no se preocupe por nada, aquí la vamos a cuidar como se merece. Me dijo con esa generosidad, que solo tienen las verdaderas amigas. Esa tarde, mientras empacaba mis pocas pertenencias, Valeria llegó corriendo de la universidad. «Abuela, ¿es cierto que papá la corrió de la casa?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «No, mija. Yo tomé la decisión de irme. Tu papá solo me dio el empujoncito final que necesitaba», le expliqué mientras doblaba mi ropa. «Pero, abuela, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer?», me preguntó angustiada. «Valeria, por primera vez en 2 años, voy a vivir. Voy a despertar sin miedo a que me griten. Voy a desayunar tranquila, sin tener que servir a gente que no me agradece. Voy a ir a misa los domingos, sin que nadie me diga que estoy perdiendo el tiempo», le expliqué, mientras acomodaba mi imagen de la Virgen de Guadalupe en la maleta. «¿Y no le da miedo estar sola?», me preguntó mi nieta. «Mija, he estado sola durante 2 años viviendo en esta casa. La diferencia es que ahora voy a estar sola con dignidad, no sola siendo humillada», le contesté abrazándola fuerte. Antes de irme, me paré frente al espejo del baño común y me vi por primera vez sin llorar. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas, canas y cicatrices en el corazón, pero también tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo. Tenía orgullo. Toqué mi rosario y susurré: «Virgencita de Guadalupe, gracias por darme las fuerzas que necesitaba. Ahora ayúdame a construir una nueva vida donde pueda honrarte con dignidad». Cuando salí del departamento con mi maleta vieja y mi imagen del Sagrado Corazón, no volteé atrás. No porque no amara a mis hijos, sino porque por fin me amaba a mí misma. Y por primera vez en años, caminé con la cabeza en alto, sintiendo que Dios caminaba a mi lado, orgulloso de ver a su hija recuperar la dignidad que Él le había dado desde el día que nació. La liberación no llegó con gritos ni venganzas. Llegó con la paz silenciosa de una mujer que finalmente entendió que respetar a los hijos no significa permitir que te falten al respeto. Y que el amor verdadero, incluso el de una madre, a veces requiere decir no más. 6 meses después de haberme ido de casa de Raúl, me desperté en mi nueva realidad con una sonrisa que me salía del alma.
La casita que rentaba en Tlajomulco era pequeña, pero era mía. Cada rincón olía a paz, cada pared respiraba libertad, y cada amanecer me recordaba que había tomado la mejor decisión de mi vida. Mi comadre Esperanza me había ayudado a conseguir este lugarcito modesto, de 2 cuartos, con un patio trasero donde pude plantar mis geranios y mi hierbabuena. Por las mañanas, mientras regaba mis plantas con el sol de Jalisco calentándome la cara, le daba gracias a Dios por haberme dado el valor de rescatarme a mí misma. La pensión de viudez de Aurelio, que antes entregaba completa a Raúl para ayudar con los gastos, ahora me alcanzaba perfectamente para vivir con dignidad. Tenía mi refrigerador lleno, mi ropa limpia y, lo más importante, tenía paz en el corazón. Los domingos se habían vuelto sagrados otra vez. Me levantaba temprano, me ponía mi vestido azul marino que tanto me gustaba, y caminaba a las 6 cuadras hasta la parroquia de San Miguel Arcángel. Ahí, en la misa de las 9, encontré una nueva familia espiritual. Doña Socorro, una viudita de 81 años que se sentaba siempre en la segunda banca, se volvió mi compañera de oración. Después de misa nos íbamos juntas a desayunar birria a un puesto que estaba cerca de la iglesia. Ay, comadrita Carmen, qué gusto me da verla tan cambiada. Cuando la conocí hace 3 meses, traía una tristeza en los ojos que partía el alma. Ahora se ve usted resplandeciente, me decía doña Socorro mientras soplaba su birria caliente. Es que por fin entendí algo, comadre. Dios no nos puso en esta tierra para sufrir calladas. Nos puso para vivir con dignidad, aunque eso signifique decepcionar a gente que no nos valora. Le contestaba, sintiendo cada palabra como una verdad profunda. Un miércoles por la tarde, mientras regaba mis plantas, escuché que tocaban a la puerta. Era Valeria, mi nieta, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¡Abuela!, me gritó y se echó en mis brazos como cuando era pequeña. ¿Qué pasó, mija? ¿Por qué lloras? Le pregunté abrazándola fuerte, respirando el olor de su champú que me recordaba a cuando la cuidaba de bebé. Abuela, ya no aguanto vivir en esa casa. Papá y mamá pelean todos los días. Nadie hace el quehacer. Todo está sucio. Sebastián anda rebelde. Y yo me convertí en la sirvienta de la casa. Me levanto a las 5 a hacer el desayuno antes de irme a la universidad. Me contó entre sollozos. ¿Y qué dice tu papá? Le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Dice que ya estoy grande, que tengo que colaborar. Pero abuela, yo estudio y trabajo medio tiempo. Llego muerta de cansancio y todavía tengo que lavar trastes, limpiar baños, hacer la cena, y ni las gracias me dan, se desahogó mi nieta. Ven acá, siéntate, le dije llevándola a las sillas de plástico que tenía en mi patio, esas que había comprado con mis propios ahorros y que nadie más usaba sin mi permiso. Valeria, ¿te acuerdas de lo que te dije cuando me fui de la casa? Le pregunté mientras le secaba las lágrimas con mi delantal. Que se iba a vivir con dignidad en lugar de vivir siendo humillada, me contestó. Exacto, mija. Y ahora te toca a ti decidir si vas a permitir que te conviertan en lo que... Yo fui durante 2 años, la sirvienta gratuita de la familia, le dije mirándola directamente a los ojos. ¿Pero qué puedo hacer, abuela? No tengo a dónde ir. Apenas estoy estudiando la carrera, no gano suficiente dinero para rentar algo, me explicó angustiada. Mija, aquí tienes un cuarto. Mi casa tiene 2 recámaras y yo solo uso una. Si tú quieres venir a vivir conmigo, eres bienvenida, pero con una condición, que aprendas a respetarte desde ahorita, para que cuando seas mi edad no tengas que pasar por lo que yo pasé. Le ofrecí con todo el amor de mi corazón. Los ojos se le iluminaron como cuando era niña, y le prometí a llevarla al parque. ¿De verdad, abuela? ¿Me dejaría vivir con usted?, me preguntó incrédula. Claro, mija. Pero aquí las cosas van a ser diferentes. Aquí vas a estudiar tranquila. Vas a trabajar tus horas sin que nadie te exija más, y los quehaceres los vamos a repartir entre las 2, como compañeras de casa, no como sirvienta y patrona, le expliqué mientras la abrazaba. Esa noche, Valeria regresó a casa de Raúl a recoger sus cosas. Según me contó después, Raúl se puso furioso. Primero tu abuela loca nos abandona y ahora tú también. Esta familia se está desbaratando por culpa de esa vieja resentida. Le gritó mientras ella empacaba su ropa. No, papá, esta familia se está desbaratando porque ustedes no saben valorar a la gente que los quiere. Mi abuela no era su sirvienta, y yo tampoco voy a serlo,
le contestó mi nieta con una firmeza que me llenó de orgullo cuando me lo platicó. Mariela, por supuesto, trató de manipularla. Ay, Valeria, ¿de verdad vas a abandonar a tu familia por los berrinches de tu abuela? Nosotros te hemos dado todo, te hemos mantenido, te pagamos la universidad. Y yo les he pagado con trabajo gratuito, mamá. Pero se acabó. Me voy a vivir con mi abuela, donde me tratan con respeto, le contestó Valeria. Y así fue como mi casita se llenó de risas jóvenes otra vez. Valeria trajo vida, música y conversaciones que me recordaron lo que era tener compañía que te valorara. Por las mañanas desayunábamos juntas antes de que ella se fuera a la universidad. Por las tardes, cuando regresaba, me contaba de sus clases, sus maestros, sus sueños de graduarse como psicóloga para ayudar a familias en crisis. Abuela, cuando termine la carrera, quiero especializarme en terapia familiar. Quiero ayudar a otras familias para que no pasen por lo que pasamos nosotras, me dijo una tarde mientras me ayudaba a tender la ropa. ¡Qué bonito, mija! Y yo voy a estar aquí para apoyarte en todo lo que necesites, le contesté, sintiendo que mi vida había encontrado un nuevo propósito. Los domingos después de misa, Valeria y yo íbamos al mercado de Tlajomulco a comprar nuestros ingredientes para la semana. Cocinábamos juntas, reíamos juntas, veíamos nuestras telenovelas. Juntas. Era la vida familiar que siempre había soñado, pero que nunca había tenido con mis propios hijos. Una tarde de diciembre, mientras Valeria estudiaba en su cuarto y yo tejía en la sala, sonó mi teléfono. Era Raúl. «Mamá, ¿cómo está?», me preguntó con una voz que traía cansancio y algo que no había escuchado en años. Humildad. «Muy bien, mijo. ¿Y ustedes?», le contesté sin rencor, pero sin fingir emoción tampoco. «Pues ahí andamos. Oiga, mamá, ¿no querría venir a cenar con nosotros el día de Nochebuena? Mariela dice que no va a hacer lo mismo sin usted», me pidió, y pude escuchar que estaba nervioso. «Ay, mi hijo, muchas gracias por la invitación, pero Valeria y yo ya tenemos planes. Vamos a cenar con doña Socorro y su familia. Pero que tengan bonita Nochebuena», le contesté con cariño, pero con firmeza. «¿Y no extraña la casa? ¿No extraña vivir en familia?», me preguntó, y sentí que detrás de esa pregunta había una súplica. «Raúl, yo vivo en familia. Vivo con mi nieta, que me respeta, me ayuda y me trata con cariño. Tengo a mis amigas de la iglesia, que se preocupan por mí. Tengo mi casita, mi paz, mi dignidad. Eso es familia, mijo», le expliqué con una paciencia que ya no tenía que ver con sumisión, sino con sabiduría. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Mamá, perdóneme por todo», me dijo con la voz quebrada. «Ya te perdoné hace mucho, mijo, pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa regresar a donde me lastimaban», le contesté con toda la honestidad de mi corazón. Cuando colgué, Valeria salió de su cuarto. «¿Era papá?», me preguntó. «Sí, mija, nos invitó a cenar en Nochebuena», le conté. «¿Y qué le dijo?», preguntó curiosa. «Que ya tenemos familia aquí, que ya tenemos hogar aquí, y que ya tenemos paz aquí», le contesté abrazándola. Esa Nochebuena, doña Socorro, su hijo Roberto, su nuera Patricia y sus 3 nietos vinieron a cenar a mi casita. Valeria había preparado romeritos, yo hice ponche y buñuelos, y entre todos trajimos suficiente comida para un banquete. Después de cenar, nos sentamos en círculo en mi sala pequeña pero acogedora, y cada uno compartió algo por lo que estaba agradecido. Cuando llegó mi turno, miré a cada una de esas personas que me habían abierto sus corazones sin conocerme de toda la vida, que me trataban con respeto sin que fuera su obligación, que me habían ayudado a reconstruir mi vida sin pedir nada a cambio. Yo estoy agradecida por haber aprendido que nunca es tarde para rescatarse a una misma. Estoy agradecida por mi nieta, que me enseñó que el amor verdadero no te humilla, te levanta. Y estoy agradecida con Dios, porque aunque tardé 73 años en entenderlo, finalmente comprendí que Él me creó para ser feliz, no para ser mártir, dije con lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas. Cuando todos se fueron y Valeria y yo estábamos recogiendo los platos, mi nieta me preguntó: «Abuela, ¿usted cree que algún día papá y mamá van a entender lo que hicieron?». «No lo sé, mija,
Pero ya no es mi responsabilidad enseñárselos. Mi responsabilidad ahora es vivir mi vida con la dignidad que Dios me dio y ayudarte a ti a que construyas la tuya desde el respeto hacia ti misma, le contesté mientras lavábamos los trastes juntas. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé junto a mi cama como siempre había hecho, pero esta vez mi oración fue diferente. Señor Jesús, gracias por darme la fuerza para salvarme. Gracias por enseñarme que amarte a ti y amarme a mí misma no son cosas opuestas, sino complementarias. Gracias por esta nueva familia que construí con amor y respeto. Y por favor, ayuda a todos los padres y madres que están sufriendo en silencio, para que entiendan que merecen vivir con dignidad. En tu santo nombre. Amén. Cuando me acosté esa noche, con el ruido suave de Valeria estudiando en el cuarto de al lado y con mis geranios perfumando el aire que entraba por la ventana, supe que había encontrado algo más valioso que el oro. Había encontrado la paz. Y entendí que a veces la mayor muestra de amor hacia los hijos es enseñarles con el ejemplo que las madres también merecemos respeto. Porque Dios no nos creó para sufrir, nos creó para brillar. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Cómo la fe los ayudó a encontrar fuerzas para seguir adelante? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.